¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Después de la resolución del Parlamento Europeo donde pide liberar a Yanine Áñez y levantar los procesos en su contra, Evo Morales se pronuncia al respecto de la petición del Parlamento Europeo. Escuchemos las palabras de Evo Morales, quien fue presidente de Bolivia hasta 2019 y posteriormente renunció tras un presunto fraude en las elecciones nacionales del 2019, que finalmente fueron anuladas. Escuchemos y luego continuamos. Aprovechar también la oportunidad para hablar de otro tema, si me permite. En días anteriores se ha conocido y ha generado bastantes repercusión entre nuestras autoridades y desde luego también la consulta para usted sobre las resoluciones del Parlamento Europeo, en la que en una de sus lecturas señalan la liberación inmediata de Áñez, haciendo una intromisión directa dentro de nuestro gobierno, dentro de nuestro país, pero además ratifican ellos, en un momento dicen que habían apoyado la sucesión constitucional de Áñez, es decir, una resolución que en verdad llama la atención. ¿Qué opinión le merece estas resoluciones emitidas desde el Parlamento Europeo, hermano presidente? Primero, yo tenía mucho respeto a Europa, el Parlamento Europeo, a la Comisión, o el Consejo, o la Comisión Europea. Europa es conocido como gran defensor de los derechos humanos, defensor de la democracia, defensor de la vida, defensor de la igualdad. Pero últimamente se siente que Europa está al lado de las políticas de Estados Unidos, ¿no? Sobre esta resolución hay grupos, entiendo así como grupos racistas, fascistas, que se imponen para esta intromisión directa. Quiero decirles, no estamos en tiempos de hace 500 años, ya son nuevos tiempos. Estos chantajes, estas amenazas, estos condicionamientos no van con nuestra querida Bolivia. Ahora también entiendo que Europa, lamento mucho con su embajador, el 2019 participó en el golpe de Estado junto a los jerarcas de la Iglesia Católica, no toda la Iglesia Católica. Ahora me doy cuenta, entonces esa Europa va a defender pues el golpismo, a los golpistas junto a la Iglesia Católica. No se puede entender el año pasado, después de que ganamos con más del 55%, algunos jerarcas de la Iglesia Católica dicen, ¿no?, auditoría externa. Seguramente están buscando otra vez intervención de la OEA, aquí hay golpe, esta vez al compañero Lucho Arce. Larga la historia. Entonces, amigo, siento que es un error de esos grupos racistas, fascistas, que den una mala imagen a toda Europa. Hay europeos que respaldan, que luchan por la vida todavía, pero que esta mentalidad si no es una invasión militar europea, ¿no?, como una invasión informática, intromisión abierta. Solo que pedimos un poco más de respeto. Somos pueblos. Los pueblos indígenas, desde tiempos atrás nos han amenazado a exterminio. No lo van a poder. Acá vamos a defender nuestra soberanía, vamos a defender nuestra dignidad, vamos a defender nuestra independencia con fuerza y mucha energía, quiero que sepan. Vamos a defender nuestra revolución democrática, cultural, y vamos a cuidar al hermano Lucho presidente para bien nuestra querida Bolivia. Eso quiero decirles de Cesada Uyuni, que no se equivoque Europa y no se someta a esos grupos racistas, fascistas que todavía humillan a la humanidad. Estas resoluciones no solamente es para defender una dictadura, sino es desconocer semejantes masacres. Es decir, Europa está con masacres entonces, o Europa está con intervenciones. Europa entonces pues, no respeta la vida, se demuestra, no respeta la democracia, no respeta a los derechos humanos.
aunque nosotros estamos por derechos colectivos, no solamente por simples derechos humanos. Esa es también otra profunda diferencia. Recordamos Día del Trabajador. Día del Trabajador no solamente debe ser una fiesta, sino sobre todo una reflexión sobre la lucha de los trabajadores del mundo. Una lucha histórica desde tantos años, pero la experiencia que tuvimos en Bolivia es una lucha con marchas de reivindicación social, pero también de cambio estructural. Algo histórico, inédito, tal vez sea único en el mundo, porque de ahí decidimos cómo cambiar en lo político, en lo económico, en lo cultural y social la lucha que lidera Bolivia. Y recordemos el 1 de mayo del 2006. Me acuerdo perfectamente, convoqué al gabinete a las 4 de la mañana del 1 de mayo. Y de manera muy, quién sabe, reservada para que no pueda filtrarse la información en los medios de comunicación, redactamos el Decreto Supremo de Nacionalización de los Hidrocarburos. Por entonces estaba el primer ministro de Hidrocarburos, que me acompañó, Andrés Solís Lara, un periodista, un politólogo, que en paz descanse. Tuvimos muchas reuniones. Yo tenía un departamento en Aticrético, en calle 20 de octubre, edificio Manantial. El tercer piso, creo era, ahí redactamos. Porque cuando debatíamos el decreto supremo en el Palacio, se infiltraba la información. Allá redactamos, queda mucha historia de ese edificio Manantial, de la avenida 20 de octubre. Y aquí algo quiero que sepan, los técnicos del Ministerio de Hidrocarburos no querían en el decreto supremo que sea ahora 82% para el pueblo y 18% para las empresas transnacionales. Y me acuerdo perfectamente, organizé una comisión técnica internacional con españoles, argentinos, venezolanos, cubanos, no sé de qué países más, de 4 o 5 países. ¿Qué quería? Quisiera que lo diga, con 18% las empresas extranjeras pueden recuperar su inversión y tener utilidades. Porque los técnicos del Ministerio de Hidrocarburos, de nuestro ministerio, por entonces, la cabeza de Andrés Solís Lara, máximo querían que sea 40, 60. 60 para los bolivianos, 40 para las empresas. Después de que organizé esta comisión, después de 2 o 3 semanas me dice, presidente Evo, igual, si quieren, con 18% ahora, las empresas van a recuperar su inversión y van a tener utilidades. Cuando me informaron eso, sin la presencia de los técnicos del ministerio, decidimos, con Álvaro, redactar el decreto supremo. Y el 1 de mayo, a las 4 de la mañana, en el gabinete, convoqué, porque todo planificamos. Las Fuerzas Armadas, los comandantes de las Fuerzas Armadas acompañaron esta nacionalización. En la vicepresidencia, pues organizaron un plan operativo de cabeza del general Arámbulo, que era de origen totoreño, cochabambino, la provincia de Carrasco, y se ha instruido que preparen un operativo y a las 4 de la mañana informamos, no está en debate, es una decisión política, aquí queda nacionalizado. ¿Dónde informar? Ya también preparamos, las Fuerzas Armadas preparó un Hércules para volar hasta Yacuiba y irnos a un megacampo, ¿no?, en San Alberto. Canal 7 tenía que instalarse, se equivocó, en otro lugar había instalado el operativo. La Federación Única de Campesinos del departamento de Tarija estaba a la cabeza del compañero Luis Alfaro, la única, Bartolina, no me acuerdo perfecto, de la Julia Ramos. Yo dije, véanse, vamos a hacer una fiesta, allá vamos a bailar. No informé que era la nacionalización. Ellos organizaron, pero en otro lugar. Y al último momento cambiamos de lugar. Teníamos que ir en Campo San Alberto. Y nos fuimos de allá, llegaron sorprendidos.
Decreto Supremo de Nacionalización. Un hecho histórico, debemos recordar cada 1 de mayo, pero ¿por qué decidí que sea un 1 de mayo lanzar el Decreto Supremo de Nacionalización Héroe del Chaco? Porque como justo homenaje a los trabajadores por su lucha, por su unidad y especialmente por su voto. Eso ha sido el motivo de decidir que el 1 de mayo se nacionalice los hidrocarburos. Pues solamente un dato importante. Casi en 20 años de neoliberalismo, ¿cuánto era la renta petrolera? 3.000 millones de dólares, estoy redondeando. Y el 22 de enero del 2019, después de la nacionalización, ¿cuánto ha sido la renta petrolera? 38.000 millones de dólares. Casi en 20 años, 3.000 millones de dólares. En 13 años, ¿no? 38.000 millones de dólares de renta petrolera. Esto ha cambiado la situación económica del país, pero también sentamos soberanía sobre nuestros recursos naturales. Antes estaban en manos transnacionales, ¿no? Esta es una forma de cómo combinar una liberación política, pero también con una liberación económica. Entonces, en este tiempo ya de debate, quiero que sepan, militantes, simpatizantes, pueblo patriota, que piense en su patria, en nuestra querida Bolivia, algo que no nos perdona, y especialmente que no me perdona a mí, la derecha y el imperio, y lamento mucho que algunos compañeros entren a ese juego del imperio y de la derecha boliviana, que primero en lo político cerramos la base militar de Estados Unidos. Porque ¿qué hacía desde el trópico de Cochabamba? Autoridades importantes de Estados Unidos llegaban primero a la base militar de Estados Unidos, Chimoré. Recién iban a hablar con Jaime Paz Zamora, con Gonzalo Sáenz Lozada, con Banzer. Y cuando esas autoridades o la embajada de Estados Unidos iba al Palacio Quemado, ¿qué me informan los militares, los policías? Todo el equipo de seguridad de la embajada tomaba el palacio, fuera militares, fuera policías. La seguridad estaba a cargo de ellos. Prácticamente Bolivia era una colonia. ¿No? Se reunían, después retornaban. ¿Qué se entiende? Claro, la autoridad que manda a Bolivia estaba en Chimoré, la DEA, como base militar de Estados Unidos. Autoridades del órgano judicial venían a Bolivia, primero llegaban a Chimoré, después recién iban a La Paz. Presidente, vicepresidente, toda la autoridad, todos tenían que pedir permiso de la embajada de Estados Unidos para entrar al aeropuerto de Chimoré. Y está en los periódicos, por ejemplo, cuando Víctor Hugo Cárdenas estaba de presidente en ejercicio o interino, cuando Goni viajaba al exterior, yo leí en la prensa, había levantado el vuelo de La Paz para entrar a Chimoré, no tenía permiso, se dio la vuelta por el aire y se ha ido a aterrizar en Cochabamba. Está en periódico Los Tiempos de aquellos tiempos. Entonces, Bolivia era colonia. Y repito nuevamente, gracias a esa unidad del pueblo, cerramos la base militar. De paso, expulsamos a la DEA. Los dirigentes sindicales solo entrábamos enmanillados, detenidos a Chimoré. Y cuando llegamos a la presidencia, primer acto, los compañeros me recibieron en Sinota, llegué a Chimoré en una pequeña avión. Claro, los que me detenían, los que me enmanillaban, los que me golpeaban, los que me torturaban, dándome parte. Especialmente la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico. El ADEA estaba todavía sentaditos, mirando, sacando fotos, filmando, ¿no? Así como humillados, ¿no? Y también de bronca me miraban ahí. Estaba todavía la DEA de Estados Unidos. Y me acuerdo siempre cuando salimos de Chimoré hacia Sinota, era toda la avenida como callejón oscuro. Y así entramos al cuartel de Chimoré y después cerramos esa base militar de Estados Unidos y expulsamos a la DEA. Por razones de dignidad hemos dignificado a nuestra querida Bolivia. Y después nos informamos, USAID seguía conspirando contra Bolivia, contra el proceso de cambio.
también suspendimos y expulsamos USAID. Ustedes saben que manejaban algunos fondos USAID, que el 20-30% eran pequeños apoyitos de $3,000, $4,000, $5,000. El presupuesto era para sus gastos administrativos. Cuerpo de Paz es otra agente de inteligencia. Yo tengo un recuerdo, una vez cuando era dirigente, antes de ser diputado, me encontraba con Melga, Sacaba, Cochabamba, y veo buenos jóvenes de Estados Unidos, jovenzuelos, trabajando en temas sociales. Yo le pregunto, qué lindos programas sociales, ¿por qué no hacemos ese programas sociales en Trópico? Estoy hablando del 93, 94, ¿no? ¿Y sabe qué me dice Ramiro? Y quiero que sepa el pueblo boliviano. Me dice, no podemos entrar al Trópico de Chabamba porque allí está la DEA. Imagínense ese mensaje. Los jóvenes del Cuerpo de Paz. ¿Ah? Es otra forma, o otra instancia de represiva, de inteligencia que hace. Y USAID, como estaba conspirando, pues sacamos, quiero decirles, está en los medios de comunicación, un joven del Cuerpo de Paz denunció públicamente haber sido usado por su gobierno, de su país, de Estados Unidos, con motivos de represivos y de hacer inteligencia en Bolivia. Y eso está totalmente confirmado. Y en 2008, cuando el embajador de Estados Unidos estaba financiando a los opositores para el golpe de Estado, para el separatismo, para el revocatorio, pues nos informamos y ahí viene declarar persona no deseable el embajador de Estados Unidos. Repito nuevamente, por la dignidad y soberanía de nuestra querida Bolivia. Eso no nos perdona, ¿no? De ahí viene el anti-evismo de Estados Unidos, como la semana pasada explicaba, informaba por este medio de comunicación, dando información, lectura de cortes de periódicos y tantos. Si quisiera entrar al tema de Wikileaks, voy a decir cuántas veces atentó matarme a mí. Otro día vamos a explicar, ojalá sea el próximo domingo, dato por dato. Entonces, hermano Ramiro, en lo político no nos perdona cómo sentamos soberanía. Y en lo económico, como decimos en términos populares, quitamos la mamadera a las transnacionales. Y aquí nuevamente quiero ratificar, ¿no? La batalla, la lucha de todos los movimientos sociales en el mundo es por los recursos naturales. Lucha social, lucha electoral, política electoral, lucha cultural. ¿De quién son los recursos naturales? ¿De los pueblos bajo la administración de su Estado o de los privados bajo el saqueo de las transnacionales? Y decirles, pues, hemos soportado tanto saqueo desde la fundación de la República. Simón Bolívar, José Antonio de Sucre tenía buenas intenciones, pero ¿cómo terminó, ¿no?, el gobierno de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre? Hay que reconocer a Andrés Santa Cruz Calahumana, una temporada que duró su gobierno como 7, 8 años, ¿no? También, lamentablemente, vino un golpe de Estado de la oligarquía chilena, acompañado por la oligarquía boliviana y expulsada de Europa. Y acabó ese proyecto político de la liberación. Después de tantos años, recién llega gracias a la unidad del pueblo. Y con la nacionalización del 1 de mayo del 2006, sentamos también soberanía económica, liberación económica. Y tantas obras que hemos visto en corto tiempo, no es que llega el dinero como allí, la lluvia cae del cielo. Del cielo ahora, con el calentamiento global, ni siquiera está cayendo bien la lluvia. Entonces, esto es una lucha del pueblo boliviano para recuperar nuestros recursos naturales. Y quiero decirles a la población boliviana, a las nuevas generaciones especialmente, defender nuestro movimiento político,
porque es un movimiento político que sustenta los movimientos sociales, es un movimiento político de liberación de todo el pueblo boliviano. No es un partido es de una parte del pueblo. Este no, es un movimiento político de la gente que tiene profundo sentimiento por su patria. Es un movimiento político de la gente que lucha por su liberación, lucha por su soberanía, lucha por su dignidad, respetando nuestra diversidad cultural. Y la sabiduría ancestral es nuestra riqueza de nuestra dignidad, de nuestra identidad, es lo más profundo que tiene el pueblo boliviano. Y eso digo en este 1 o 2 de mayo de este año. Lo económico es algo novedoso. Combinamos las dos cosas: liberación social, cultural, política, ideológica, pero con la liberación económica diferenciada. Entonces, por eso Bolivia, como una buena imagen en todo el mundo, reconocido y respetado. O sea, hay que defender, cuidar nuestro movimiento político, pero también nuestro programa del pueblo. El programa del pueblo tiene una política económica y su base es la nacionalización de los recursos naturales. Y ahora hemos empezado con la industrialización. Ahí viene el golpe de Estado. El golpe viene de las transnacionales, así como un norteamericano, a ver si como el golpe viene de Estados Unidos, y congresistas, transnacionales reconocen que hubo golpe de Estado. Sin embargo, acá, la derecha diciendo que no hubo golpe, sino desde Estados Unidos sí afirman que hubo golpe de Estado y financian el golpe de Estado en noviembre del 2019, porque el golpe no es que una semana, 2 semanas, 3 semanas preparados, sino con anticipación, este golpe suave, como dice. Entonces, Ramiro, es algo histórico que hicimos el 1 de mayo del 2006, y 2007 ya la nacionalización de Entel. Solamente vamos a comentar 2 empresas, podemos hablar de tantas nacionalizaciones. Entel, el 2006, estaban 60 o 70 municipios solamente de toda Bolivia. Y ahora, después de que los Entel están en todos los municipios, cantones, distritos, según los datos que tenía para el informe del 22 de enero de 2019, 20% del territorio nacional no tenía Entel móvil. El plan era llegar al 100% del territorio nacional con Entel móvil. Esperamos con el hermano Luis, presidente, llegar a los 20, o esos 20% más para que haya comunicación fluida. Pero también para avanzar en temas de comunicación instalamos satélites de comunicación, una empresa estatal 100% del Estado, ¿no? Entonces es otra reivindicación. ¿Y cómo eran los datos de entonces? ¿No? Datos de entonces. La renta petrolera, pero la renta de Entel 2006 eran de $70 millones. Entel estaba de manos italianos. Yo dije, los 70 millones de dólares. Entonces, los 70. Y cuando nacionalizamos, pues ya cambió la situación económica. 2017 a 2018, renta de Entel, $140 millones. Ya, esos 140 millones de dólares se quedan en Bolivia. Ya gastamos para Juancito, para renta, para bonos, para Juancito Pinto. Antes los 70 millones que eran de los italianos se lo llevaban a Europa. Invertían 5, 6, 7 millones seguramente, pero no se quedaban acá. ¿Cómo cambió la situación? Yo quería aprovechar un periódico del 12 de junio de 2020. ¿Qué dice Estados Unidos? Estados Unidos hizo el golpe en Bolivia por el litio. Textual. Hubo preocupación de nuestra parte de que los chinos podrían comenzar a ejercer influencia dentro de Bolivia y que de alguna manera podría
haber hecho más difícil que Estados Unidos obtenga litio por las baterías que ahora estamos usando en automóviles. Digo el congresista en el portal Plurinacional Info, un congresista. Textual reconoce, un congresista norteamericano. Otro dice, senador republicano del Trump admite que promovió el golpe de Estado en Bolivia. Y se leemos también todo por el litio. Otra información, el litio boliviano. El golpe de Bolivia huele a litio. Información periodística. Otro, el litio boliviano y la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China sobre el tema del litio. Y lo más preocupante, quiero que sepan, para refrescar la memoria a las nuevas generaciones, Tesla participó en golpe de Estado contra Evo por Salar de Uyuni. Textual. ¿Qué dice ahí abajo? La empresa de autos eléctricos Tesla Motors participó en el golpe de Estado hacia el presidente del Estado Nacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Las intenciones de Tesla fue tomar el Salar de Uyuni para extraer el litio y generar productos para su empresa. El dueño de Tesla, Elon Musk, cuando le preguntan en redes, dice, ¿sabe que no era lo mejor para la gente que el gobierno de los Estados Unidos realice un golpe de Estado contra Evo Morales para que tú puedas obtener su litio? Mira la respuesta, Ramiro. Nosotros haremos golpes donde queramos, lidien con eso. Textual, este señor, dueño de Tesla, la fábrica de autos eléctricos de Estados Unidos. O sea, lo más chistoso, aquí la derecha dice no hubo golpe, congresista norteamericano, una transnacional como Tesla, reconociendo como el golpe de Estado, financiando el golpe de Estado. Y hace 2-3 semanas nos informamos que Inglaterra también había partido en golpe de Estado. Y ahora, ¿por qué el golpe de litio? Nosotros con nuestras reservas internacionales empezamos la industrialización. Damos el valor agregado. Y también nuevamente quiero ratificar para la reflexión, especialmente por una nuestra acción, pero también por nuestra revolución democrática y cultural. Los países industrializados solo nos quieren a los países llamados en vías de desarrollo para que nosotros garanticemos materia prima. Solo nos quieren para eso. No quieren que nosotros demos el valor agregado a nuestros recursos naturales. Ahora el plan debe ser eso, después de la nacionalización e industrialización. El hermano Lucho Arce, presidente, hace ya meses sacó un decreto supremo, la sustitución a la importación mediante la industrialización, ¿no? Créditos blandos con 0.5% de interés, ¿no? Y de esos pequeños hay que lanzarse, hay que continuar con las grandes, la petroquímica, en minería, el litio en especial. Mira, quiero ratificar, yo estoy en Potosí, en la zona de Salarino, el aeropuerto que hemos construido, para refrescar la memoria. En Uyuni nadie me ha pedido, ni en Potosí nadie me ha pedido el aeropuerto internacional. Era mi propia iniciativa, porque esta es una zona de desarrollo regional. Aquí en esta zona, no sudoeste potosino, va a ser la base energética de Bolivia y de Sudamérica. Quiero aprovechar esta oportunidad, ojalá los potosinos entiendan mi mensaje. Eso es, ya hemos experimentado resultados energía solar, la eólica, la hidroeléctrica,
está en proyecto, pero fundamentalmente a la geotérmica y sobre todo en base a la geotérmica, litio. 5 rubros para que esta región, por tanto el departamento de Potosí, el centro energético de Bolivia y de Sudamérica. Litio, geotérmica, solar, la eólica y la hidroeléctrica. Totalmente ecológico. Es para cuidar el medio ambiente. Entonces, es importante siempre refrescar un poco la memoria de las nuevas generaciones. Estos resultados, repito nuevamente, es gracias a nuestro proceso de cambio. Que no solamente somos procesos de cambio, sobre todo somos una revolución democrática y cultural, ¿no? Y cuando nos unimos orgánicamente y políticamente, los resultados que se conocen en corto tiempo. Presidente, escucharle con mucha atención las explicaciones que nos da siempre es muy ilustrativo porque tiene tantos datos, no solamente en los documentos que nos muestra, sino de la mente, de la memoria. Presidente, si me permite una consulta, por favor, quisiera hacerlo. Siempre el día de la nacionalización y posteriormente a ese día, esa fecha, yo estaba todavía en función de periodista en Cochabamba, y algo que me llamaba la atención escucharle, y en otros momentos, reitero, decía, no me tembló la mano para firmar el decreto de nacionalización. Dentro de mí yo me preguntaba y decía, esa palabra de no me tembló la mano tiene una connotación muy profunda, presidente. Seguramente hay muchos elementos que a usted le llevan a decir, no me tembló la mano, porque, y uno se pregunta, y le lanzo la pregunta ahora, presidente, en ese momento, como usted explicaba, de los funcionarios que algunos no querían al 80, sino querían a menos, ¿habría mucha presión, presidente? ¿Había gente que no quería que se nacionalice? A nivel internacional, habían amenazas, después salieron amenazas de procesos. En ese entorno, presidente, ¿qué le significaba decir no me tembló la mano, presidente? Es muy fuerte esa palabra y debe haber una profunda situación de contexto, presidente. Hace un momento informaba, por ejemplo, convoqué a las 4 de la mañana, el 1 de mayo del 2006, al gabinete, que algunos ministros no querían la nacionalización. Tenían miedo, querían, pero tenían miedo. Que nos va a llevar a la CIADE, que vamos a tener problemas, no va a haber inversión. Inclusive se contagiaron con el discurso de la derecha del imperio norteamericano. Podemos seguir leyendo medios de comunicación. ¿Quién nos decía? Si hemos presidente, no va a haber inversión ni va a haber cooperación. Y el 2006, ¿cuánto era la inversión? 2005, ¿cuánto era la inversión? Un poquito más de 600 millones de dólares. Y en los últimos años, ¿cuánto programamos de inversión? Más de 8.000 millones de dólares. Ya se ha ejecutado 6.000 millones, 7.000 millones. Imagínense ese profundo cambio. Falsamente las amenazas, falsamente los chantajes del imperio norteamericano. Entonces, como algunos compañeros, hermanos ministros, no querían, por eso redactamos también en otro lugar el decreto supremo, y sorprendimos. Ya es una decisión política, ¿no? Repito, dando como justo homenaje a los trabajadores en el Día del Trabajador, ¿no? Yo encantado, orgulloso, contento, cumplir con el mandato. Y aquí también para refrescar la memoria, es el primer presidente civil que nacionalizó los hidrocarburos, la tercera nacionalización. Primero, en tiempos de Bush, Germán Bush, ¿no? Después otro militar, ¿no? Que su ministro era Marcelo Quiroga de Santa Cruz, pero el militar era Obando Candia, que era militar. Y nosotros, la primera nacionalización, la primera de un civil presidente. Ese es el recuerdo que tenemos. Entonces, sería largo comentarles, ¿no? Que algunos ministros tenían mucho miedo, inclusive tenían miedo de nacionalizar Entel, pero hay que tomar decisiones políticas justamente para asentar soberanía económica. Presidente, en esta mañana
Esas fueron las palabras de Evo Morales, quien criticó la resolución del Parlamento Europeo, donde pide liberar a Yanine Áñez y además levantar los procesos en su contra, así como la de sus exministros que también están detenidos. Evo Morales manifiesta que se ha derechizado y que no todos los parlamentarios europeos tienen ese pensamiento de liberar de toda culpa a Yanine Áñez. Lo asimiló a que liberar a Yanine Áñez del proceso del presunto golpe de Estado sería igual que olvidar los hechos de Sacaba y Sencata, donde fallecieron personas. ¿Qué opinan ustedes al respecto de las palabras de Evo Morales, quien manifiesta que no se puede liberar a Yanine Áñez por los hechos ocurridos en Sacaba y Sencata? Pero el proceso por el que Yanine Áñez actualmente está detenida es por el presunto golpe de Estado, renuncia de Evo Morales. Así se denomina este proceso. Los hechos ocurridos en Sacaba y Sencata fue cuando Yanine Áñez ya asumió la presidencia de manera transitoria y el Ministerio de Justicia ya anunció procesos por los hechos de Sacaba y Sencata contra Yanine Áñez, pero esta vez en su calidad de expresidenta transitoria de Bolivia. ¿Qué opinan ustedes al respecto de las palabras de Evo Morales, quien al parecer no está nada conforme con la resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de Yanine Áñez? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¿Qué opinan ustedes sobre la resolución del Parlamento Europeo? ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras de Evo Morales, quien además se atribuye la nacionalización de los hidrocarburos y que ningún otro presidente tuvo el valor y que él habría firmado la nacionalización sin que le tiemble la mano? ¿Qué opinan? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de Evo Morales.